El día de hoy vamos a hablar sobre las demencias de una manera general. Las demencias afectan a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60% viven en países de ingresos bajos y medios. Cada año se registran cerca de 10 millones de casos nuevos. Se calcula que entre el 5 y el 8% de la población general de 60 años o más sufre demencia en un determinado momento. Alrededor del 6% de los adultos mayores de 60 años en Jalisco están afectados por Alzheimer, lo que representa una población mayor a 40,000 personas. Esto lo informó el doctor Martín Dávalos Gómez, miembro del Comité Permanente del Día Mundial del Alzheimer y médico adscrito al Servicio de Geriatría del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. En México hay registrado 800,000 casos de demencia, de los cuales 2/3 son por Alzheimer y 1/3 por demencia vascular. Las estrategias propuestas en el Plan de Acción en México son prevención y promoción de la salud, asegurar el acceso a servicios de calidad, diagnósticos y tratamientos oportunos de las personas afectadas, formación de recursos humanos específicos y suficientes, promover el respeto a los derechos de las personas afectadas y a sus cuidadores, incrementar la investigación sobre las demencias, evaluar periódicamente la efectividad de las acciones propuestas, cuidados a largo plazo en las últimas etapas de la enfermedad, y todas estas acciones se pueden ver desglosadas y de una manera más específica en el sitio web del Instituto Nacional de Geriatría. Pero ¿por qué hablar sobre las demencias en esta etapa que estamos viviendo en nuestro país? Bueno, la demencia es uno de los factores que más contribuyen a la discapacidad y a la dependencia de las personas adultas mayores. La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente y actualmente se conoce que existe una prevalencia del 7.3% y una incidencia del 27.3 entre 1,000 personas al año. Estudios en población mexicana han determinado que la presencia de enfermedad de Alzheimer es más evidente en las mujeres asociadas y el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer se incrementa con la presencia del síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y la depresión. La proyección del número de mexicanos afectados por la enfermedad de Alzheimer para el 2050 va a alcanzar la cifra de 3.5 millones, por lo que el impacto en el sistema de salud será severo. El Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud de México ha impulsado la creación de una primera propuesta para el Plan de Acción de Alzheimer y otras demencias. El objetivo central del plan es promover el bienestar de las personas con enfermedad de Alzheimer y enfermedades afines y sus familiares mediante el fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud mexicano en sinergia con todas las instituciones responsables. Como dije previamente, podemos ver este plan de acción en la página web del Instituto Nacional de Geriatría. En esta charla vamos a hablar de manera general sobre lo que es una demencia, cuáles son los tipos más comunes de demencia. Vamos a ver que no todo es Alzheimer, aunque como ya vimos es la demencia más frecuente. ¿A quién debemos de acudir cuando estamos viendo que hay problemas en las personas mayores, ya sean de memoria, conductuales, ejecutiva, trastornos del sueño, trastornos de la atención? ¿Qué recomendaciones podemos dar a la población en cuanto a las demencias? Y finalmente vamos a concluir con una reflexión sobre el tema. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las demencias se pueden definir como un término general para varias enfermedades que generalmente son de naturaleza crónico-progresiva que resultan en el deterioro cognitivo e interfieren con él y la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. El Instituto Nacional de Geriatría
da un concepto más amplio de lo que son las demencias y nos dice que es la pérdida progresiva de la cognición, memoria, comportamiento y capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Es generalmente y con frecuencia asociado a la edad. Pero la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Estas son el baño. Una persona es independiente cuando se baña enteramente solo o requiere de ayuda en alguna zona concreta. Vestido. Cuando toma la ropa y se la pone él solo. Se excluye atarse los zapatos o ponerse las medias. El uso del WC. Cuando va al baño y solo se arregla la ropa y se limpia él solo. Movilidad. Cuando se levanta y se acuesta en la cama, él solo se levanta y se sienta de una silla él solo, se desplaza de manera autónoma. Continencia, cuando tiene el control completo de la micción, o sea, del hacer pipí, y defecación, o sea, las heces fecales. Alimentación, cuando come solo, lleva el alimento solo desde el plato a la boca, se excluye cortar los alimentos. Estas son las actividades básicas de la vida diaria. Quedando claro entonces que cuando una persona tiene demencia, ya no puede realizar las actividades básicas de la vida diaria que previamente ya mencionamos, eh, que son las imprescindibles para sobrevivir y pueden estimarse con diferentes instrumentos o escalas, como el índice de Katz, el índice de Bartel, que son los más utilizados, que suponen una serie de ítems que incluyen actividades básicas como vestido, aseo, alimentación, movilización, como la continencia, como ya lo habíamos comentado. Sin embargo, tenemos otro tipo de actividades que son las actividades instrumentales de la vida diaria. Estas son más complejas que las actividades básicas de la vida diaria y son necesarias para vivir de forma independiente. Es como utilizar el teléfono, tomar el autobús, hacer compras, planear una comida, el manejo del dinero, el poder tomar sus propios medicamentos y se pueden objetivizar mediante una escala que se llama escala de Lawton and Brody. También se clasifican en independiente si las realiza solo, semidependiente si las hace con ayuda o dependiente si no puede realizarlas. Estas actividades instrumentales de la vida diaria se van viendo afectadas cuando las personas, sus funciones cognitivas, que son las que vimos previamente, van teniendo un declive. Entonces, a veces no es tan notorio que todas las actividades se vean afectadas, sino son algunas. Entonces es muy importante estar al pendiente de las actividades que realizan las personas mayores para ir viendo si se les está dificultando cada día más, por ejemplo, coger el teléfono, acordarse qué medicamentos toman, si se los están tomando adecuadamente o si se les olvida cuál es la ruta del autobús que tienen que tomar o a veces se pierden dentro de la cuadra donde están viviendo, si ya no pueden llevar a cabo compras o no pueden planear una comida. Entonces ahí ya estamos hablando que hay problemas en lo que son las funciones cognitivas, que no llegan a alterar las actividades básicas de la vida diaria, porque la persona probablemente todavía pueda vestirse, comer, bañarse, movilizarse. Sin embargo, ya hay un foco rojo en donde nos está diciendo que hay algunas funciones cognitivas que se están alterando, ¿sí? Hay otras actividades que se llaman actividades avanzadas de la vida diaria y son aquellas que requieren un amplio rango de funcionalidad por parte de la persona y obviamente la persona tiene un alto grado de independencia. Estas principales actividades son actividades físicas como ejercicios intensos, trabajos, actividades sociales, aficiones, viajes, participación social, actividades mixtas, deporte, como está el gerontoturismo. Entonces, estas actividades normalmente cuando las personas las realizan, estamos hablando de un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo y personas que aún mantienen sus funciones cognitivas de una manera saludable. Pero cuando las actividades instrumentales de la vida diaria se empiezan a afectar, entonces ahí sí tenemos que tener cuidado de que no vaya a ser un deterioro cognitivo
que no es lo mismo una demencia, porque en la demencia ya no pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria, o también pensar que probablemente la persona tenga algún otro estado como el estado de depresión, que nos puede enmascarar un estado demencial o un deterioro cognitivo, porque la persona se encuentra apática, se encuentra con astenia, adinamia, se encuentra apagada, no quiere, su pensamiento se encuentra lento, tiene trastornos del sueño. Entonces, cuando se le hacen baterías neuropsicológicas para poder ver qué es lo que está sucediendo, normalmente salen alteradas y a eso pues, se le llama una pseudodemencia, en donde pareciese que tuviera una demencia, pero lo que tiene realmente es un estado depresivo. Entonces es importante nosotros saber que existen estos tipos de actividades y que con este tipo de actividades y las escalas que tenemos, podemos darnos cuenta cómo se encuentra nuestro paciente y tenemos que correlacionarlo con pruebas neuropsicológicas y aparte lo tenemos que correlacionar con la clínica y las funciones cognitivas. Entonces, si la definición nos está diciendo que la demencia es la pérdida progresiva y crónica de la cognición, necesitamos saber cuáles son las funciones cognitivas para saber qué es lo que va a estar perdiendo el paciente. Vamos a empezar con la primera, que es la memoria. La memoria se define como la capacidad para registrar, conservar, evocar experiencias. El lenguaje es la capacidad para expresar, comunicar pensamientos o sentimientos en la palabra oral, escrita y gestual. La orientación visoespacial es la capacidad de decir dónde están los objetos en el espacio, qué tan lejos están los objetos del uno del otro. El cálculo son los procedimientos o pasos establecidos para poder realizar una operación. Ejecutivo es planear, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento. Razonamiento es resolver problemas y de ellos extraer conclusiones. Atención es el estado de alerta que nos permite tomar conciencia de nuestro entorno. Entonces, estas son las funciones cognitivas, que quiere decir que cuando hay demencias, estas funciones cognitivas van alterándose y se van alterando de tal manera que van a ser difícil que las personas vayan pudiendo realizar sus actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria se van a dividir en actividades avanzadas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria y actividades básicas de la vida diaria, que es la que vimos en la diapositiva pasada, en donde viendo el concepto del Instituto Nacional de Geriatría sobre las demencias, cuando las personas tienen un estado demencial, quiere decir que ya no van a poder realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Sin embargo, es interesante que veamos cuáles son las actividades avanzadas y las actividades instrumentales de la vida diaria, porque cuando estas funciones cognitivas empiezan a afectarse, entonces las actividades instrumentales de la vida diaria van a comenzar a afectarse también. Y esto nos puede decir que algo está sucediendo con la persona. No cae todavía en lo que se le llama demencia, pero sí pudiese estar generando un deterioro cognitivo. Ya vimos que 2/3 de las demencias son por Alzheimer. Entonces las personas dicen, ay, estoy perdiendo la memoria, ya tengo Alzheimer. Hay que acordarnos que dentro de la definición que manejó el Instituto Nacional de Geriatría y que sigue manejando, nos está diciendo que es la pérdida de las funciones cognitivas, no solamente la memoria. Es común que pensemos que la pérdida de la memoria nos va a llevar a desarrollar una demencia tipo Alzheimer, pero la demencia Alzheimer no son todas las demencias y no todas las demencias son olvidos. Hay que tener mucho cuidado en eso. Cuando tenemos olvidos recurrentes, cuando tenemos olvidos en donde
a veces la persona cuando empieza con demencia trata de esconder estos olvidos, que no se dé cuenta la familia, o cuando el mismo cuidador dice, es que sí, está teniendo muchos olvidos, cosas que antes no tenía, se le olvida apagar la estufa, se le olvida cerrar la puerta, se le olvida a veces dónde están las cosas dentro de la casa, a veces dice que deja alguna cosa en la casa y después está culpando a los demás de que la tomaron cuando no lo dejó ahí. Entonces, sí, los olvidos nos pueden decir, estos olvidos pueden ser causados por una demencia tipo Alzheimer, sí. Pero no todas las demencias se manifiestan con olvidos. Es por eso que tengo este esquema en esta diapositiva. Como ya habíamos visto, cuando no podemos realizar las actividades básicas de la vida diaria, estábamos hablando de demencias. Pero antes de la demencia se encuentra lo que se le llama el deterioro cognitivo. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre el deterioro cognitivo leve y la demencia? Bueno, el deterioro cognitivo leve es una etapa temprana de pérdida de memoria u otra pérdida de capacidad cognitiva, como el lenguaje, la atención, la percepción visoespacial, en personas que mantienen la capacidad de realizar de forma independiente la mayoría de las actividades de la vida diaria, a diferencia de las demencias. Entonces, aquí en este esquema podemos ver que el deterioro cognitivo leve puede empezar con pérdida de la memoria, que es el amnésico, o sin pérdida de la memoria, que es el no amnésico. Puede ser una función la que se pierda, o sea, la memoria solamente, o puede ser que se pierda la memoria y alguna otra función cognitiva de las que ya vimos. Si el deterioro cognitivo no es amnésico, o sea que no hay pérdida de la memoria, también puede ser de una función, por ejemplo, que hay pérdida de la visoconstrucción o del cálculo, o puede ser multifunción de más funciones cognitivas. Entonces, como podemos ver, cuando iniciamos con un deterioro cognitivo, que es que todavía podemos realizar nuestras actividades básicas de la vida diaria, pero están fallando ciertas funciones cognitivas, es muy importante ver qué está fallando. Sí, ya sabemos que en la mayor parte se falla la memoria porque 2/3 de las demencias son por Alzheimer, pero no es a fuerzas. Hay otras demencias que se van a desarrollar por la pérdida de otras funciones cognitivas que no tienen nada que ver con la memoria o que tienen que ver con la memoria, pero no es el síntoma principal y que podemos nosotros detectarlo desde antes de que la demencia ya sea mucho más avanzada. ¿Cuáles son entonces estas funciones que se pueden afectar? Pues son las funciones que ya vimos, las funciones cognitivas como lenguaje, visoconstrucción, construcción, atención, percepción visual, praxis, cálculo. ¿Qué es la praxis? Es el realizar actividades previamente aprendidas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el vestirnos es praxis, el comer, son actividades que ya aprendimos y que las llevamos a cabo y que cuando se empieza a perder esa actividad, que ahí sí sería actividad básica de la vida diaria, entonces ya estamos hablando de que hay un foco rojo y que tenemos que llevar a nuestro paciente ¿a dónde? A evaluación. ¿Sí? Entonces, lo ideal es poder detectar a la persona cuando tiene deterioro cognitivo, ¿sí? Esa es esta zona gris que dice aquí en el esquema. Cuando todavía puede realizar sus actividades básicas de la vida diaria, pero existen actividades instrumentales que se le empiezan a hacer difíciles. Es aquí cuando sería lo mejor detectar que las funciones cognitivas están afectadas para poder así evitar el pasaje porque hacia lo que es una demencia. El 10% de las personas con deterioro cognitivo van a desarrollar demencia. Siendo esta la introducción de la primera parte de lo que son las demencias,
En las siguientes charlas vamos a ir desmenuzando cada una de las demencias. Tenemos la demencia más común, neurodegenerativa más común, que es la enfermedad de Alzheimer. Y ya vimos que su principal síntoma es la pérdida de la memoria. Es pérdida de la memoria episódica, o sea, pérdida de la memoria del momento, pérdida de la memoria del conocimiento de lo que está sucediendo en el momento. En las personas con Alzheimer también va a predominar a trastornos de la conducta, sobre todo lo que es la depresión y la apatía. Pero ya vimos, no es la única demencia, existen más demencias. La segunda demencia neurodegenerativa más común es la demencia por cuerpos de Levy. Esta demencia se va a caracterizar por alucinaciones visuales y mencionan que son alucinaciones visuales de pequeño tamaño, o sea, ven hormigas, ven niños, ven duendes, ven cosas pequeñas, y también van a tener problemas en el movimiento, van a tener rigidez asinética. ¿Qué quiere decir? Que van a estar rígidos los pacientes. Y otra cosa, aparte de las alucinaciones y del parkinsonismo, van a tener deterioro en la función cognitiva, ¿sí? Entonces, veamos nosotros que estos pacientes con demencia de cuerpos de Levy no van a tener como síntoma principal trastorno de la memoria. En cuanto a las funciones cognitivas afectadas en la demencia por cuerpo de Levy, son fluctuaciones cognitivas y sobre todo se afecta la atención. Entonces veamos cómo esta demencia, que es la segunda demencia neurodegenerativa más común, tiene diferentes síntomas al Alzheimer. Podemos ver otra demencia que es la segunda más común, pero que no es neurodegenerativa, que es la demencia vascular, que está dada por infartos cerebrales, ¿sí? Esta es una aparición súbita con un deterioro escalonado de las funciones cognitivas, sobre todo la función ejecutiva, lentitud en el pensamiento generalizada, y va a depender de dónde se encuentra el infarto, la sintomatología. Entonces, pues nos puede dar trastornos en cualquiera de las partes de las funciones cognitivas. Si es en la parte frontal, pues puede haber desinhibición de la conducta. Si es en la parte hipocampal, puede haber trastornos de la memoria. Si es en la parte límbica, núcleo accumbens, amígdala, puede haber trastornos emocionales. Entonces, aquí va a depender de dónde se encuentren lo que es los infartos, las lesiones, y lo vamos a ver en la neuroimagen como infartos corticales, subcorticales, con alteraciones en la sustancia blanca. A veces se juntan lo que son las lesiones con una leucoariosis. Entonces podemos ver que normalmente el paciente se va a encontrar apático, con ansiedad, a veces puede estar desinhibido, pero va a depender de dónde se encuentre la lesión. Otra de las demencias neurodegenerativas que se dan también es la demencia frontotemporal. Y aquí lo más característico va a ser que van a iniciar con trastornos de la conducta. ¿Qué quiere decir? Que la persona se va a encontrar desinhibida, se va a encontrar, ¿qué quiere decir desinhibida? Que va a tener conductas inapropiadas, incluso sexuales inapropiadas, va a tener coprolalia, o sea, va a tener un lenguaje utilizando malas palabras, va a estar hipersexual, va a estar con heteroagresión, heteroagresión, a veces autoagresión, a veces va a tener impulsividad. Entonces, el trastorno principal es de la conducta porque se está afectando la parte frontal, la parte prefrontal, que va a ser la que va a inhibir a lo que es el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Entonces, la persona va a estar, como decimos los médicos, frontalizada. Las emociones van a estar a flor de piel. Entonces, la persona puede llorar, luego estar carcajeándose, puede estar en un funeral y puede estar riéndose, eh, puede escuchar una canción triste y ponerse a llorar de una manera exagerada.
para nosotros. Entonces, esta es la demencia frontotemporal, aunque existen ciertas variantes en donde existe afasia semántica, en donde no pueden nominar ciertos objetos, pero sí saben para qué se utilizan. Por ejemplo, les enseñas una pluma y no saben decir pluma, pero sí la utilizan. Entonces, existen varias variantes, pero la variante más común de la demencia frontotemporal son estos trastornos, cambios de personalidad y de conducta, y también estos cambios de afasia o de lenguaje, ¿sí? A veces la demencia frontotemporal se puede acompañar de rigidez, como la rigidez que habíamos hablado en la demencia de cuerpos de Levy, o sea, que el paciente esté rígido, y esto es de peor pronóstico. También tenemos otra demencia que es la hidrocefalia normotensa, o la que se le denomina la demencia por Hawking-Adams. Todas las demencias que hemos hablado son demencias irreversibles, que quiere decir que una vez que esté el daño, la persona ya no va a volver a estar como se encontraba antes. Mientras que la hidrocefalia normotensa o la enfermedad de Hawking-Adams se puede poner una válvula de derivación y la persona puede mejorar y puede ser reversible los síntomas. Esta se va a caracterizar por una triada que es alteraciones en lo que es la marcha, incontinencia urinaria y alteraciones en la memoria. La persona va a tener leve alteración en la memoria, va a estar confusa y, bueno, va a tener apraxia en la marcha. Y lo más importante es que en la neuroimagen se va a ver la dilatación ventricular. A diferencia de, por ejemplo, en el Alzheimer, que vemos atrofia en la corteza entorrinal y en el hipocampo, que es la parte afectada de lo que es la memoria se encuentra en el hipocampo, pues aquí en la hidrocefalia normotensa vamos a ver la dilatación de los ventrículos, lo cual pues nos va a decir que hay una hidrocefalia y que se debe de actuar para valorar la derivación y poder así extraer este líquido cefalorraquídeo y pudiéramos revertir esta demencia. Pero las demás demencias no son reversibles. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las demencias, desmenuzándolas, desde lo que es la fisiopatología, la historia clínica, la exploración neurológica, la exploración psiquiátrica, la neuroimagen, en otras charlas, para no hacer esta tan larga y sobre todo porque esta es una charla introductoria. Ya que hemos visto que nuestro paciente o nuestro familiar probablemente tiene una alteración en alguna de las funciones cognitivas, tanto la memoria como el lenguaje, la praxis, la función visoconstructiva, lo que es el razonamiento, el cálculo, la orientación visoespacial, lo que es el síndrome ejecutivo, lo que es el lenguaje y sobre todo, bueno, la memoria. Entonces tenemos que decir, ¿a quién acudimos? Bueno, aquí necesitamos un equipo interdisciplinar, o sea que juntos puedan trabajar para darle la mejor atención a esta persona. Y lo primero es hacer el diagnóstico. El diagnóstico lo va a realizar el geriatra y el neuropsicólogo. El geriatra es el médico que estudia geriatría, que es la rama de la medicina que estudia las enfermedades que van a quejar a las personas mayores y se centran en los síndromes geriátricos, que son las enfermedades que tienen mayor prevalencia en este grupo etario. El geriatra va a realizar lo que es una valoración geriátrica integral, en donde va a ir viendo por diferentes rubros que son parte de la valoración geriátrica integral, que esta valoración se va a dividir en diferentes rubros. Está la valoración clínica, que son las enfermedades y cómo repercuten en el estado de salud, complicaciones y posibilidades terapéuticas, y evalúa la presencia de los síndromes geriátricos. Viene la valoración funcional, en donde tenemos que ver la autonomía del paciente mediante las escalas de las actividades básicas de la vida diaria, instrumentales de la vida diaria y avanzadas de la vida diaria,
La valoración mental, que es el valorar el estado cognitivo mediante el mini mental test, el test de MOCA o también trastornos del sueño. La valoración social, bueno, dentro de la valoración mental también se tiene que hacer una valoración si hay depresión. Ya vimos que si hay depresión puede haber una pseudodemencia y se puede utilizar escalas como la escala de Jesavach, la escala de Cornell. También está la valoración social, que es la relación con su medio y detectar las situaciones y ambientes de fragilidad. ¿Qué tanta cooperación hay por parte de las personas que lo rodean, de la familia, de los vecinos? ¿Cómo son sus redes sociales? ¿Verdad? Y entonces esto se puede hacer por la escala de Gijón. Entonces, esto es lo que hace una valoración geriátrica integral. Y como se puede ver, una valoración geriátrica integral toma tiempo, entre una hora y media hasta 2 horas, dependiendo del paciente. ¿A quién más podemos nosotros recurrir? Al neuropsicólogo. El neuropsicólogo realiza una evaluación de las capacidades cognitivas y los componentes que hay dentro de estas capacidades cognitivas, que son las funciones cognitivas que ya vimos, con el fin de saber qué aspectos concretos están fallando y cuáles están bien, para poder plantear un programa de rehabilitación y poder trabajar para mejorar aquellas cosas que se han quedado dañadas o no se han desarrollado en los niveles esperados. Esto es muy importante porque las, lo que son el Stroop test, el test de Lucia, el test de Wisconsin, nos van a ayudar para ver exactamente cuáles son las partes de las funciones cognitivas que están dañadas en nuestro paciente y son en base a esas a las que se van a trabajar. ¿Cómo las vamos a trabajar? A través de un neuropsicólogo y de un terapeuta ocupacional. La terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria cuya función principal es dotar a la persona mayor de autonomía y calidad de vida, empleando para ello la ocupación como medio de rehabilitación, partiendo de una valoración especializada e implementando un plan de tratamiento pautado. ¿Qué quiere decir? La terapia ocupacional tiene que haber terapia cognitiva mediante sudoku, memoramas, lotería, serpientes y escaleras, incluso el Monopoly, ¿sí? Entonces, estos son ejercicios cognitivos, pero no nada más tenemos que hacer ejercicios de este tipo. También está la arteterapia, la danzaterapia, existen ejercicios como el yoga y el tai chi. También existe la musicoterapia, que está teniendo un gran auge actualmente, en donde se ha visto que diferentes partes del cerebro se van estimulando con la musicoterapia y la danzaterapia y que nos ayuda a que el paciente tenga mayor aceptación hacia la terapia ocupacional. Esta terapia ocupacional, su objetivo es mantener estimulado al paciente para que las funciones cognitivas que tiene preservadas se preserven y las funciones cognitivas que tiene en declive no se vayan en declive tan fuerte, sino permanezcan el declive sea lo más lento posible. ¿Sí? Entonces, la terapia ocupacional es básica para todo paciente que tenga demencia o deterioro cognitivo. ¿Qué otra persona podemos acudir? Al gerontólogo, que es el profesional de la salud que de manera integral va a atender la triada envejecimiento, vejez, persona mayor dentro de un contexto biológico, psicológico, social y espiritual. Por ejemplo, el gerontólogo se puede adaptar lo que son los lugares en donde se encuentran las personas mayores para que sea más fácil su desarrollo dentro de esos lugares. Además, que puede ayudar en la terapia ocupacional, puede ayudar en las evaluaciones periódicas en la terapia ocupacional y también el gerontólogo nos puede ayudar en centros de día para hacerlo junto con el neuropsicólogo y el terapeuta ocupacional, hacer los planes para que la persona pueda tener y sacar el mayor provecho de su terapia ocupacional. El gerontólogo también es el encargado de adaptar el lugar para que no se vayan a lastimar los pacientes, los ancianos, para que haya ergonomía en las cosas que van a ir utilizando y les sea más fácil coger los objetos, poderlos manipular.
Entonces, es muy diferente lo que hace un gerontólogo a lo que hace un geriatra, ¿sí? Como lo podemos ver. Sin embargo, ambos se necesitan para tener una buena atención en un paciente que tiene deterioro cognitivo o demencia. Pero estos no son todas las personas a las que podemos acudir. En la siguiente diapositiva veremos otras alternativas. Dentro de la valoración geriátrica integral, podemos ver si la persona va a necesitar rehabilitación física y de qué tipo. Hay que acordarnos que la rehabilitación física en el anciano equivale al gimnasio en la persona joven. Entonces, el rehabilitador físico es esencial en toda persona con deterioro cognitivo y demencia. Sobre todo que hemos visto que hay demencias en donde hay rigidez. Y aunque, por ejemplo, en la demencia de cuerpos de Levy, aunque esa rigidez, hay medicamentos que nos pueden ayudar a que la persona no esté tan rígida, no responden tan bien a estos medicamentos como en el Parkinson. En el Parkinson se da levodopa, carbidopa, entre otros medicamentos, y responden muy bien. En la demencia por cuerpos de Levy no. Entonces sí se necesita rehabilitación para que el paciente no vaya perdiendo tantas funciones junto con el medicamento. También es importante cuando hay alteraciones en la marcha que aprendan a utilizar bien los auxiliares de la marcha para que no sean obstáculos y caídas. Entonces, la rehabilitación en el anciano va a equivaler al gimnasio en la persona joven. Otra de las personas que nos pueden ayudar, otro de los profesionistas que nos pueden ayudar en personas con deterioro cognitivo, demencia, o incluso en personas que sean saludables pero que no tengan algún apoyo o quien los cuide o quien les haga compañía, pues están los gericultistas. Los gericultistas son personas que adquieren técnicas de enfermería y rehabilitación específicas para ofrecer atención integral al anciano, sin dejar de lado la parte de promoción de la salud, prevención de sucesos que pueden tener consecuencias graves como las caídas. Entonces, un gericultista está entrenado para poder tratar con personas mayores que tienen estos trastornos cognitivos y ayudarlos a promover la salud, promover las terapias ocupacionales, promover que la persona se mantenga activa, saben cómo tratarlos para que las personas no se irriten, saben cuándo parar la actividad, cuándo seguirla. También van a ayudar a la movilización ya cuando la demencia esté más avanzada, la movilización, el saber las técnicas para darles de comer, las técnicas para ayudar a la terapia de rehabilitación. Incluso algunos tienen conocimiento de podología. Entonces es muy importante tener un gericultista porque nos va a ayudar a cuidar de manera profesional a la persona que se encuentra con deterioro cognitivo, demencia, o incluso un ancianito saludable o persona mayor saludable que se encuentre sola en casa y le va a ayudar a promover la salud y a realizar actividades avanzadas de la vida diaria que le permitan mantenerse saludables. Otra de las personas que podemos acudir son los psicólogos. Aquí más que nada el psicólogo nos puede ayudar a la integración de la familia para poder darle la noticia a la persona que está enferma y darle la noticia a la familia, ¿sí? En los estudios que se han realizado, la mayoría de las personas que tienen pacientes con demencia quieren saber sobre la demencia que tiene su familiar. Y se ha mostrado que al saber sobre la demencia y el curso y el pronóstico de vida, les ayuda a saber qué esperar conforme la demencia avance, porque sabemos que las demencias no tienen cura, son irreversibles, excepto la hidrocefalia normotensa. Pero ya vimos que es difícil que decirle la noticia a la persona que tiene demencia cuando está iniciando la demencia y puede todavía captar la información de que está en un proceso de trastorno neurocognitivo. Aquí
existen protocolos que nos ayudan a dar malas noticias y está el protocolo de BUCAM. Este protocolo nos ayuda para dar la mala noticia al familiar y también para ir manejando qué es lo que quiere saber el paciente, hasta dónde lo quiere saber, si realmente quiere saberlo, porque está en su derecho saberlo o no saberlo. Y también apoyarlo psicológicamente para que no caiga en una depresión o incluso en un suicidio. Entonces es un tema muy, muy, muy importante que lo tiene que manejar un psicólogo en el ámbito obviamente profesional y no nada más tiene que trabajar con el paciente, sino con el cuidador y con la familia. Otra persona esencial que nos puede ayudar en personas con demencia y deterioro cognitivo son los trabajadores sociales. El trabajador social, el trabajo social es una disciplina que tiene como objetivo ayudar al desarrollo de relaciones humanas saludables y fomentar los cambios sociales que permitan a las personas tener una mejor calidad de vida. Sin más, el trabajador social busca actuar sobre las interacciones de las personas con su entorno, buscar redes sociales, que las redes sociales sean lo más humanas posibles, trabajar con la familia, trabajar en lo que es el entorno, ¿sí? Por ejemplo, el gerontólogo tiene que ver que no haya barreras arquitectónicas, que se adapte la casa a la persona y el trabajador social tiene que trabajar con la familia para que entienda la importancia de poder disminuir estos riesgos dentro de la casa, de cómo van a tratar a esta persona que ya está teniendo deterioro cognitivo, cuál van a ser las voluntades anticipadas, qué va a esperar esa persona en un futuro, ¿sí? Si va a querer, si deja de comer, va a querer gastrostomía, si va a querer reanimación. Sí, todas estas cosas son muy importantes y las van a trabajar interdisciplinariamente todas estas personas, todos estos profesionistas que hemos nosotros hablado. Entonces, ¿a quién podemos acudir? Hay una amplia gama de personas que podemos acudir y todas estas personas, su objetivo es ayudarnos a tomar las mejores decisiones para que nuestro paciente tenga o la persona tenga la mejor calidad de vida y sobre todo humanizar tanto la atención como a la familia. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Dejar atrás lo anecdótico. ¿Qué quiere decir? Dejar atrás toda aquella información que se nos da y que se pasa de boca en boca, pero que no existe una bibliografía que nos diga que realmente lo que nos están diciendo es verdadero. Actualmente existe medicina basada en evidencia, que es en lo que nos basamos los médicos para poder dar una atención basada en evidencia de casos clínicos previamente realizados y que nos va a decir qué es lo mejor para el paciente en cuanto a estudios previos. Existen guías de práctica clínica que nos pueden ayudar a nosotros informarnos sobre las enfermedades y sobre todo acudir a los profesionistas que previamente mencionamos para que ellos nos guíen y nos apoyen y nos vayan diciendo qué profesionistas necesitamos ir acudiendo para poder nosotros así tomar las mejores decisiones y decisiones basadas en la información, no en anécdotas. Recordar que las demencias no son propias del envejecimiento, los olvidos no son propios del envejecimiento, ¿sí? Y que las demencias son progresivas, irreversibles y neurodegenerativas. Aquí en Guadalajara existe en el Hospital General de Occidente la Clínica de Memoria y Alteraciones del Movimiento dedicadas a la atención de este y otros padecimientos neurodegenerativos. Esta clínica de memoria y de alteración de movimientos está liderada por la doctora María de Jesús Ocampo Alfaro, jefa de servicio de geriatría del Hospital General de Occidente. Existen otras investigaciones que se están realizando dentro de nuestro estado.
Existen también investigaciones en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente por el doctor Genaro Gabriel Ortiz sobre lo que son los cerebros de personas que han donado con enfermedades neurodegenerativas y demencias. Existen también centros donde se pueden realizar pruebas neuropsicológicas, como es el Centro de Plenitud y Demencias, en donde existe un gran equipo que pueden hacer este tipo de evaluaciones neuropsicológicas y que nos pueden ayudar en el diagnóstico y se encuentran también en nuestro estado. Para la formación de gericultistas también se encuentra el Centro de Formación Plenitud de Vida, en donde forman gericultistas para poder ayudar a promover el envejecimiento saludable. Y sobre todo, pues está la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco, que busca que las personas adultas mayores puedan tener una mejor calidad de vida y se informen de diferentes temas que son de importancia para toda la población y que se vaya educando a la población a este envejecimiento poblacional por la inversión de la pirámide poblacional. Los invitamos a que le den like a este video, sigan lo que es las diferentes charlas de las demencias, donde se va a hablar más específicamente de cada una de ellas y sobre todo vean los demás videos que se encuentran dentro de nuestro canal en la SOGEJAL. SOGEJAL, por la superación científica de las personas mayores.